Oye, pues Viernes Santo, día de asueto, día de vacaciones para muchos, entonces hay que hablar de turismo. Saludo a Víctor Hugo Hernández y Eduardo Manzanares, analistas de Mega Noticias, y a los dos, pues la pregunta que les planteo: ¿cómo ven al país en materia de turismo? Uno de los principales pilares de la economía. Adelante, compañeros. Gracias, Marta. Buenas tardes. Por ahí te escucho un poquito, Víctor, y justamente en el contexto de lo que estamos hablando el día de hoy. Evidentemente México tiene atractivos turísticos de diferentes aristas, de diferentes facetas. Tenemos de todo en nuestro país. Sin duda somos uno de los destinos preferidos a nivel mundial, uno de los destinos que está en resiliencia respecto al tema de la pandemia. Si bien no nos hemos podido recuperar de manera total, sí estamos viviendo a nivel general país una recuperación de más o menos el 80% de acuerdo a cifras y estadísticas oficiales. ¿Qué es lo que nos falta? Ya lo platicábamos en este segmento. Evidentemente nos falta trabajar mucho en materia de seguridad, nos falta mucho trabajar en materia de sustentabilidad del turismo, de apoyo de los gobiernos en políticas justamente económicas que fortalezcan a esos empresarios que no solamente viven del turismo, sino que también dan cientos y miles de empleos. Lo decíamos hace unos días, 2 de cada 10 empleos en México se dan en la industria turística, una de las industrias más importantes para sostener a nuestro país. El primero, pues las remesas por la coyuntura lastimosa de la salida de mexicanos a la Unión Americana. El segundo, pues el tema petrolero, y el tercero, la industria turística. Tenemos que fortalecerla, porque el tema migración, pues ojalá trabajáramos porque no siga creciendo, porque los mexicanos no se tuvieran que ir y padecer lo que padecen tanto en la travesía a los Estados Unidos como lo que viven allá en la Unión Americana. Segundo punto, pues el petróleo, la industria petrolizada que teníamos está cayendo. Estamos viviendo los últimos años de las energías fósiles y el turismo pudiera ser la oportunidad de oro con todo lo que tenemos los mexicanos para que se sostenga nuestro país en materia económica. Tenemos playas, tenemos comida, gastronomía maravillosa en cualquier rincón del país, tenemos maravillas en cuanto a gastronomía, tenemos pues cultura, todas nuestras ciudades que escupen cultura, afortunadamente. En fin, todo esto que tenemos. ¿Y cómo lo ven nuestros compañeros? Ahora sí ya están listos, bueno, han estado listos desde hace rato, pero hoy los chaneques andan trabajando en Semana Santa más que otros días. Ya los escucho. Adelante, compañeros. Gracias, Marta. Había baterías nuevas. Bien, ¿qué tal, Marta? Muchas gracias, te saludo con gusto. Sí, a veces, mira, eso sucede en los programas en vivo, la tecnología a veces falla, pero aquí estamos. Y gran introducción la que haces, Marta, para poner el tema sobre la mesa, porque sí, efectivamente, México es un país que lo tiene todo, aunque pudiese llegar a sonar un eslogan de gobierno anterior en el estado de Veracruz, que es donde me encuentro. Pero es cierto, México tiene de todo para todo tipo de turismo, turismo de aventura, turismo gastronómico, turismo religioso. Uno de los principales consumidores de ese tipo de turismo, de acuerdo a la Organización Nacional a la Organización de las Naciones Unidas, perdón, la ONU, que es el turismo religioso, porque de acuerdo a las últimas mediciones que hizo la UNAM, la Basílica de Guadalupe es más visitada que el propio Vaticano. Esto no lo digo yo, lo dice la propia Universidad Nacional Autónoma de México, y esto pues llama desde luego mucha la atención y la importancia y la relevancia que tiene el turismo religioso en particular, pero el turismo en general. Creo que ya está Víctor con nosotros. Víctor. Hay un cartonista estupendo de hace algunos años, de la década de los 50, 60, mi querido Lalo, que narraba ese chiste precisamente, a manera de chiste, ¿no? Que decía que cuando Dios repartió las riquezas en el mundo, dijo, bueno, a este país le voy a dar playas, le voy a dar montañas, le voy a dar valles, le voy a dar ríos, le voy a dar
fue generoso con México, ¿no? Y le decía a San Pedro, oye, pero le estás dando mucho y a otros países no les estás dando, a otras regiones no les estás dando prácticamente nada. Y dice, no, no te preocupes, ahí vamos a poner a los mexicanos para compensar, ¿no? Es un chiste ya de viejo cuño, pero que refleja mucho la realidad de nuestro país, mi querido Lalo, y tú lo sabes perfectamente bien. Somos un país privilegiado, como bien lo decía Martita, como bien lo decías tú, que tiene, por donde le veas, tiene maravillas extraordinarias. Todo tipo de turismo se puede hacer. México es de los países más fotografiados del mundo, más visitados del mundo. Está entre las 10 economías más importantes en materia de turismo, pese a las condiciones adversas en las que muchas veces se da ese turismo. Pero tenemos el turismo prehispánico, el turismo colonial, el turismo de independencia, el turismo ecológico, tenemos las playas, las montañas, y luego agrégale la estupenda comida, la gastronomía mexicana que también compite con las mejores del mundo. ¿Qué me puedes decir de la comida veracruzana? ¿Qué me puedes decir de la comida oaxaqueña, de la comida sureña, que es extraordinaria? En fin, desafortunadamente pues también hay sus problemas y sus hierros. Yo comentaba hace un momento con Gabriel que siento que hay que estudiar, hay que fomentar mucho esta actividad que de por sí va subiendo, ha ido mejorando, y qué bueno, después de la pandemia los números comienzan a verse más atractivos, pero esto nos debe impulsar a dar un mejor servicio, a preparar y capacitar a quienes dan estos servicios, a darles un mejor trato a los trabajadores, a quienes dan estos servicios, porque muchas veces las ganancias se van para un lado y quienes realmente dan el servicio viven en condiciones muy miserables, a pesar de que están altamente capacitados. En fin, hay mucho por hacer, cuidar nuestras playas, ¿qué se dice? Poner ojo y atención en estos hoteles que tú los conoces bien, Lalo, que tiran y el drenaje, las aguas negras las tiran en el mar. Ha ocurrido en Veracruz, ha ocurrido en Acapulco, y lo hacen de manera impune. Proteger nuestros ríos, nuestro ecosistema, nuestras reservas. En fin, hay mucho trabajo, Lalo. Es una gran tarea lo que tú mencionas. Cuando hablamos del agua, Víctor, en Mega Noticias, hablamos precisamente de la falta de plantas de tratamiento para evitar que todas las aguas negras, las aguas grises se vayan a nuestros mares, ríos, arroyos, lagunas, y que afecten a final de cuentas el ecosistema, que a la larga nos termina afectando a nosotros también como parte del ecosistema. Y en el tema de la inseguridad, mira, a veces en la calle me dicen, es que critican mucho al país. Digo, y tiene razón, pero es que vivimos en el país y queremos un país mejor. Tú has estado en otras partes del mundo, Víctor, no me dejarás mentir, pero hay que tener mucho cuidado si vas a Roma, al Coliseo Romano, porque hay personas que están encargadas de robarte. Hay carteristas expertos en que si no tienes cuidado, te quitan la cartera con la mano en la cintura. Lo mismo sucede en otras partes de España, lo mismo sucede en Francia, puede suceder también en el Cairo, puede suceder en Medio Oriente. O sea, no somos un país exclusivo de la inseguridad, desde luego, pero vivimos en nuestro país. Entonces sí señalamos áreas de oportunidad en otros países. ¿Qué me puedes decir? También desde luego Estados Unidos, te puedes arriesgar a que de repente vas a un centro comercial, a un mall, y pueda haber una persona fuera de sus capacidades mentales con un arma de alto calibre matando gente. Pero vivimos en México. Y aquí lo importante es señalar estos puntos débiles o estas áreas de oportunidad para que el Estado mexicano lo pueda fortalecer y crezcamos todos, que ese es desde mi punto de vista la idea, ¿no? Sí, mira, y es cierto, en ninguna región del mundo se escapa, ¿no? En cualquier parte del mundo siempre vas a encontrar vivales, carteristas, ladrones, de todo tipo. O sea, esto no es exclusivo de México, ni mucho menos. Lo que sí pondría yo el acento, Lalo, y no sé qué opinas tú al respecto, es que muchas veces, incluso los medios, satanizamos ciertas regiones o estados y generalizamos. A veces ese problema de la globalización, de la comunicación general, hace que veamos problemas y que perjudiquemos estados. Mira, te pongo por ejemplo lo que ocurre. Sabemos que en Michoacán hay violencia, pero no es en todo el estado, es en una parte muy focalizada del estado, principalmente lo que se le llama la zona caliente, ¿no? Pero el resto del estado goza de cabal salud, tiene una actividad turística impresionante, tiene estupendos servicios, tiene iglesias preciosas, tiene gente amable, más no poder, pero luego nosotros satanizamos al estado y decimos, es que ocurrió una tragedia, un acto de inseguridad en tal estado, e inmediatamente descalificas a todo el estado. Lo mismo ocurre con Veracruz, que
que tiene regiones extraordinariamente hermosas para hacer campismo, para hacer viajes en río, o lo que se conoce como este deporte que se hace ahí en Filobobos, o andar en las montañas y valles, y hay otras partes que ciertamente son peligrosas, pero no es todo el estado. Y luego uno habla del estado y piensa uno que todo el estado está en llamas, y así ocurre con Zacatecas, y así ocurre con Oaxaca, y así ocurre con Chiapas, y yo creo que ahí hacemos mal porque al generalizar tachamos a todo el estado de problemático, y la verdad es que no es así, no debe ser así. No sé tu opinión, Lalo. Y mira, hace unas horas, platicando con Juan Carlos Zúñiga, me hacía el comentario de un analista que en lugares donde está la tranquilidad y la paz se debe a que solo hay un grupo delictivo. Y esto, pues la verdad, no me sorprende, pero sí me indigna, porque no podemos estar normalizando el que exista la paz con base en el capricho de un grupo delictivo o de los otros que no puedan entrar. Y lo demás, estoy completamente de acuerdo contigo, Víctor. Llegamos a satanizar, pero hablamos en general y se nos olvida, muchas veces nombramos al Estado, pero se nos olvida la ciudad. Y es por eso, quizá, que cometemos ese error de que creemos o consideramos que es toda una entidad federativa la que está en llamas, cuando son focos focos rojos, que eso es también lo preocupante. Porque si son focos rojos, quiere decir que la autoridad los debe tener identificados, pero no actúa en consecuencia. Es como lo contrario de lo que te decía. A ver, si hay paz es porque hay un solo grupo delictivo. Carambas, no lo podemos normalizar. ¿Dónde está el Estado mexicano? Y si está focalizado en la ciudad de León, oye, pues dedíquense a León y eviten el efecto cucaracha para que no se vaya a Celaya, para que no se vayan a San Miguel, para que no se vayan a Guanajuato. Y lo mismo sucedería con Michoacán, con el Estado de México, con la Ciudad de México, con Veracruz, con Coahuila, con Sinaloa, con Baja California, con Tamaulipas, con Nuevo León, con Yucatán, con Quintana Roo. Vaya. Así nos podemos ir por todo el territorio nacional. Sí, caray. Y fíjate, y es triste y lamentable, porque muchas veces un solo acto delictivo, un solo acto de violencia que es publicitado, comentado y analizado, es suficiente para terminar con la buena fama pública de una región y que te entren los prejuicios y los miedos para ir. Pero me quiero quedar con esto, si me permites, Lalo, mencionar rápidamente. Estaba yo leyendo el informe de Miguel Torruco para el 2023 y es interesante, ¿eh? Mira, hay grandes proyectos. Evidentemente está el controvertido Tren Maya, ¿no? Con sus asegúnes, quien esté a favor, quien esté en contra, pero indudablemente representa una inversión en turismo tal vez la más importante en los últimos años. Pero fíjate, también menciona como productos ancla el acuario de Mar de Cortés en Mazatlán, Sinaloa, la modernización de aeropuertos como el de Krill, Chihuahua, entre otras obras. Menciona también que será inaugurado el acuario Mar de Cortés en Mazatlán, Sinaloa. También mencionan otras entidades van a tener sus museos, el Museo de la Hotelería Mexicana en Orizaba, tu tierra, Veracruz, el Museo de Armando Manzanero en Mérida, que ya tuve el gusto de conocerlo. Es un museo chiquito, hermoso, que está en una plaza comercial, pero está padrísimo porque está hasta grabado un testimonio, un mensaje de Armando Manzanero muy bonito, de viva voz, y están todos sus recuerdos, su piano, sus discos, sus fotografías. Está muy padre, sobre todo si te, bueno, a ti te gusta la música de los tríos y la música yucateca como a mí, ¿no? Entonces es un lugar encantador. Bueno, también está... Fíjate, está en Mérida, Yucatán, la Arena GNP Seguros, escenario de abierto mexicano de tenis. Bueno, son eventos, ¿no? Pero luego también menciona que se llevará a cabo la segunda edición de Tianguis de los Pueblos Mágicos. Aeropuertos, el aeropuerto de Barrancas del Cobre en Krill, Chihuahua. Se trabaja en la ampliación y remodelación del aeropuerto de Tepic, Nayarit, de Tamuín, San Luis Potosí, Puerto Escondido, Oaxaca, y la construcción del aeropuerto de Tulum en Quintana Roo, por mencionar algunos proyectos de turismo. Buenas noticias, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ojalá, como bien tú dices, sepamos cuidarlas, sepamos promocionarlas y dar un buen servicio. Eso sería lo ideal, y qué bueno que se está desarrollando infraestructura turística por parte del gobierno federal, por parte del Estado mexicano, y hay que darles nada más la certeza a los inversionistas para que acudan y hagan lo propio también, porque no todo va como obligación del Estado mexicano, de la Administración Pública Federal. Aquí, qué bueno la construcción de infraestructura, porque es muy importante, la infraestructura carretera, la infraestructura férrea, la infraestructura aeroportuaria,
aeroportuaria, la infraestructura marítima, todo esto terminará abonando, terminará siendo positivo en el mediano y en el largo plazo. Ahora nada más darle certidumbre a los inversionistas para que con base en esta infraestructura que se está realizando en diversas partes del país, pues vengan, aporten y crezca la economía, querido Víctor. Me quedo, Lalo, pues podemos hablar muchísimo, horas del turismo, ¿no? Porque somos amantes de este país, queremos este país, queremos sus tierras, sus playas, sus mares y nos sentimos muy orgullosos de toda esta tierra, a pesar de sus problemas, pero también disfrutando y aprendiendo que tiene grandes virtudes y ventajas. Te mando un saludo, Lalo. Gracias, igualmente, querido Víctor, te mando un saludo, un abrazo, saludos a toda nuestra audiencia, muy buen fin de semana, buen Viernes Santo y pues hasta la próxima. Gracias, Lalo. Este podcast usted lo puede seguir en las diferentes plataformas de Vega Noticias.